Yo nunca sé cómo empezar los videos. Mucho menos luego de haberme desaparecido casi un año. Hola. Los que saben por qué están aquí no necesitan la introducción, así que yendo al grano. Nico es uno de los personajes principales del webtoon Huki, cuya trama se desarrolla al mismo tiempo que la de los protagonistas. Sin embargo, en este video me voy a centrar principal, si no es que únicamente, en su historia como tal y no en toda la historia del webtoon, a diferencia de los anteriores videos. Porque sí, no lo estuve posponiendo, yo dejé lo mejor para el final con este señor porque me encanta este arquetipo de personaje de me siento inferior, así que trato como inferior a todos los que se me atraviesan. Y la verdad, me gustó mucho cómo desarrollaron el personaje, por eso quiero darme vida hablando de él. Empecemos con el hecho de que su madre fue asesinada cuando él todavía era muy pequeño, gracias a que tomó el lugar como bruja para proteger a Pendragon. Gracias a esto podemos hacernos una idea de por qué él quería ser un brujo o por qué estaba tan desesperado por complacerlo. Indirectamente estaba buscando llenar el vacío que le dejó el hecho de que su madre no está, este señor desconocido lo crió y él quería pagarle de alguna forma. A eso sumémosle que se crió junto con Mark, a quien siempre estaban idolatrando por ser muy bonito, por ser muy fuerte, etcétera, etcétera. Y no soy experta, pero me imagino que de ahí debió haber nacido un complejo de inferioridad que veríamos desarrollarse al inicio de la historia hasta alrededor de la mitad de la misma. Ya por aquí podemos ir entendiendo por qué él tenía tanta necesidad de aprobación. Imagínense, en su casa no le decían que era lo suficientemente valioso y contando con que Pendragon siempre lo estaba haciendo a un lado para que no se metiera en esas cosas que sí, lo quería proteger, pero indirectamente también lo dañó porque le generó este vacío en el cual él no podía creer que era lo suficientemente bueno, ni siquiera en su propia casa. En la escuela era el mismo problema porque sí, tenía a Mark, sí, era su amigo, sí, era un soporte, pero también era un constante recordatorio de que él sí es lo suficientemente bueno y él no, de que a él sí lo quieren, a él sí lo valoran, a él sí lo buscan y él es amigo de Mark. Ya está. Y cuando tú creces con ese pensamiento tan autodestructivo de que a todos los valoran, a todos los demás los buscan, y tú tienes que hacer 1001 esfuerzos para que por lo menos te miren, eso afecta. Por eso él quería huir de todo, porque realmente él se detestaba a sí mismo por no poder ser lo suficientemente bueno para nada ni para nadie. Por eso al inicio de la obra él detestaba tanto a Dorian, porque él iba a ser el brujo perfecto y tenía todo para ser el más excepcional del mundo, y él solo era el niño al que Pendragon acogió y el amigo de Mark. Sabemos que él sabía que Dani y Dorian iban a aparecer en la ciudad porque lo vio en la bola de cristal de Pendragon. De hecho, él mismo le pidió que los fuera a buscar porque los quería entrenar, los quería tener como sus estudiantes y no a él, que había estado bajo su cuidado por años intentando desesperadamente complacerlo. Y aquí surge la duda de por qué los llevó con Pendragon en primer lugar. Él era libre perfectamente de dejarlo seguir su camino, de nunca decirles dónde estaba Pendragon o de que otro les dijera dónde estaba. Él no tenía por qué hacerse daño y dejar que otros tomaran el lugar que él tanto quería. Porque sí, sería hacerse daño, no sería ser maduro, porque en ese momento él no tenía la capacidad mental de hacer eso sin sentir que era una puñalada hacia él mismo. Y la respuesta me parece a mí que es hasta cierto punto dolorosa, porque realmente no fue un ser maduro y dejar que otros tomen el lugar que tú tanto querías, porque se lo merecen más, digamos, de alguna manera. Fue más un intento desesperado de intentar hasta el final ser lo suficientemente bueno. Si les llevaba a los estudiantes a Pendragon, tal vez, quizás, él vería que él era útil de alguna manera. Todo su arco de redención con Dorian lo causó su complejo de inferioridad tan grande que explotó al ver que alguien más tenía lo que él toda su vida había deseado tener. Y aquí quisiera retroceder al análisis de Dani porque los quiebres de los que hablé en ese momento se pueden aplicar aquí también. El primer quiebre de Nico fue darse cuenta que no era ni siquiera lo suficientemente bueno como para que Pendragon lo considerara un aprendiz. El segundo sería darse cuenta de que la relación de amistad que él tenía con Mark era buena porque sí, era
un amigo bastante cercano, bastante bueno, bastante protector en términos de que otros le quieran hacer daño. Pero al final del día siempre terminaba siendo un recordatorio de que personas como él tenían la vida tan fácil al punto de que ni siquiera tenían que esforzarse por cosas por las que él tenía que batallar día y noche. Y el tercero, la aparición de Dorian. Dorian desde el inicio intentó llevarse bien con él, o por lo menos hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué lo trataba tan mal y por qué siempre lo hacía a un lado? Es que él era un recordatorio diferente a Mark. Si Mark era el recordatorio constante de que una persona puede vivir bien sin estar dando el 100% y sin estar esforzándose hasta el punto del cansancio para alcanzar cierta meta o cierto estándar, Dorian era el recordatorio de que las personas que nacen con privilegios o personas que no necesitan esforzarse tanto pueden alcanzar esa vara fácilmente, lo van a hacer y lo van a superar. Lo que me parece más poético del asunto en términos visuales es que la maldición vuelve a Nico pequeño porque él se siente de esa manera, es la materialización de su complejo de inferioridad. Pero también entendamos que él se maneja con la lógica de todo lo que expliqué anteriormente, es decir, ahora, todo lo que él había estado queriendo ignorar, de que no es lo suficientemente bueno, de que no vale para nada, se volvió su castigo. Por eso me encanta que él haya logrado dejar atrás, por lo menos hasta cierto punto, este pensamiento. Y es ya hacia el final de la obra, en donde finalmente, mínimamente, se da cuenta de que sí ayuda, sí aporta en algo. Por eso también se vuelve el sirviente de Dani cuando ella se apaga, por decirlo de alguna manera. Porque indirectamente aún quiere servir de algo, aún quiere probar que vale de algo. Como adicional, me gusta mucho cómo se manejan sus relaciones luego de que él supera todo este tema hasta cierto punto. Y más que todo su relación con Dani, porque qué bonito. Y ya listo, nos vemos de aquí a 2 años. No, es broma. Dentro de poco a lo mejor saco un video de Katsuki Baku. Sí, me gustan los personajes masculinos con complejo de inferioridad que luego tienen desarrollo de personaje. ¿Cuál es el problema? Y ya, chao.